Bueno, pues entonces, empezando con este tema que tiene que ver con el miedo a decidir o las dificultades para decidir, que titulamos, bueno, que titulé con melón o con sandía, ¿no? Esta, este, frase tan mexicana que tiene que ver mucho con el miedo siempre a quedarnos con como el perro de las dos tortas, ¿no? También ese dicho mexicano, sin una y sin otra. Entonces, bueno, lo que vamos a ver es cuáles son los tipos de dilemas que enfrentamos sin entrar demasiado en detalle. Vamos a ver cuáles son las causas del miedo a decidir y luego pues vamos a ver la constelación del tetralema como una herramienta que nos puede permitir entrar a tomar decisiones. Entonces, bueno, pues vamos ahí. Entonces, ¿qué es un dilema? Pues básicamente es una situación que vivimos como comprometida, que tenemos que escoger entre dos o más alternativas o soluciones que, pues evidentemente, las vemos como en un cierto equilibrio entre las ventajas y las desventajas que nos pueden proporcionar. Y eso, pues obviamente hace difícil tomar la decisión. Porque si de entrada dijéramos, ah, pues esto es mejor que el otro, no entraríamos en dilema porque inmediatamente tomamos la decisión, ¿no? Eh, pero pues cuando empieza a haber la posibilidad de que a lo mejor podría ser mejor el resultado si decido de otra manera, empezamos a entrar en ese cuestionamiento, en ese temor de podría quizá fallar si decido esto. Y bueno, pues generalmente son cosas que nos van a afectar, ¿no? Es decir, si decido cambiarme de ciudad, pues eso va a afectar mi vida. Si decido romper con una pareja, pues probablemente eso también estoy pensando que me va a abrir una posibilidad de daño, etcétera. Pero, pues como los seres humanos siempre somos responsables de nosotros mismos, siempre estamos obligados a decidir, ¿no? Es imposible, al igual que comunicar, es imposible no comunicar, es imposible no decidir. Incluso decidir no decidir es una decisión. Entonces, bueno, ¿qué tipos de dilemas enfrentamos? Pues algunos son como más o más bien todos tienen que ver con nuestra razón, es decir, porque nos cuestionamos, porque podemos de alguna manera aventurar el futuro, no adivinarlo, pero estamos haciendo conjeturas. Y entonces tenemos dilemas de tipo lógico, dilemas de tipo moral, de tipo ético, de tipo filosófico, legales, y finalmente los dilemas cornelianos, que vienen de Corneliano, de un autor que es Cornell, un autor francés de obras de teatro, donde siempre hay dilemas donde, ¿qué sacrifico? ¿Sacrifico mi virtud o sacrifico mi riqueza? ¿Sacrifico el amor o sacrifico la comodidad, etcétera, ¿no? Y entonces, pues siempre vamos en esta cuestión de tengo que tomar una decisión. Eh, digamos, generalmente, vuelvo a decir, no todos los dilemas nos llevan a qué es mejor para mí y nos lleva siempre a nuestro marco ético. Y bueno, todos probablemente o la mayoría que hemos hecho algún tipo de formación humanista, pues nos han puesto algunos dilemas, ¿no? Así es. Como ejercicios. ¿A quién salvarías? ¿Al anciano, al joven, etcétera, en tal situación? Y bueno, pues siempre eso nos lleva a, tenemos que cuestionarnos qué nos parece más aceptable desde el marco ético donde nos manejamos. Ahora, evidentemente, bueno, si no estamos tomando la decisión de inmediato es porque
algo nos está deteniendo, ¿no? Hay un obstáculo que generalmente es un miedo que nos lleva a, es que cómo voy a tomar esta decisión o cuál va a ser la mejor decisión. Entonces podemos decir que hay 5 tipos de miedo que nos dificultan decidir. Uno es el miedo a equivocarnos. Así es. ¿Y qué tal si esto que estoy decidiendo no es lo mejor? Otro es el miedo a no estar a la altura. Es decir, por ejemplo, hice un buen trabajo, me dieron un ascenso, pero ahora tengo miedo de que no esté yo a la altura de lo que lo que me pide el puesto, Ujú. ¿no? Y entonces, eh, generalmente con el miedo a no estar a la altura, lo que podemos ir haciendo es postergando, dejando que alguien más tome la decisión, lo cual nos lleva al volver a decir, ah, claro, yo no tomé la decisión y entonces, como la decisión es del otro, eso me demuestra que no estoy a la altura, ¿no? Y entonces, entre más renuncia a decidir, cada vez voy a tener más miedo. En el caso del miedo a equivocarnos sucede muy parecido. No tomo la decisión para no equivocarme Sí. y entonces, pues evidentemente me resguardo de la equivocación, pero al mismo tiempo me hago cada vez más víctima del miedo, Ujú. ¿no? Entonces, por eso es importante clarificar. Otro tipo de miedo es el miedo al juicio de los demás. ¿Qué van a pensar si me equivoco? Y claro, pueden ser cosas que aprendimos, ¿no? Muchas veces lo vemos que con los consultantes que nos dicen, es que, pues en mi casa equivocarse era gravísimo, ¿no? Porque si a lo mejor tan simple como me decía alguien hace unos días, me enseñaron las tablas de multiplicar con una cuerda, ¿no? Entonces tenía yo que irla recitando mientras brincaba, pero si me equivocaba, pues venía un golpe. Entonces, claro, el cuerpo aprende que equivocarte puede ser demasiado riesgoso y pues el juicio de los demás y el de no estar a la altura están ahí combinados, ¿no? También otro miedo es el miedo a perder el control. ¿Qué tal si yo decido esto y entonces ya no voy a poder eh, tener control de lo que estoy haciendo? Y eso puede ser que me lleve incluso a ciertas cuestiones como tengo que regresarme a checar que cerré bien la llave, pasé bien la llave de la cerradura en la puerta, ¿no? Y entonces a lo mejor se vuelve un trastorno obsesivo, ¿no? Porque tengo que hacerlo una vez y otra vez y otra vez, pero porque necesito tener el control de que realmente esté cerrada la puerta, ¿no? Y así en otras cosas. Y finalmente el miedo a la impopularidad, es decir, a que dejen de quererme, ¿no? Si yo hago esto, entonces ya no voy a ser bueno, ya no voy a ser buena. Y pues lo encontramos muchas veces pues es que si decido separarme, pues ya no voy a ser como el resto de las mujeres de mi familia, ¿no? Si me titulo, pues ya no me voy a parecer a mis primos que no terminaron la prepa, etcétera. Entonces, son parte de las cuestiones que nos hacen tener ese miedo a tomar la decisión de hacer algo. Entonces, eh, así como dice la ilustración, ¿no? El miedo se vuelve un bloqueo en el camino a la decisión que tenemos que hacer, que tomar. Y pues podemos ver que de qué depende que nos bloqueemos. Depende de la decisión.
que vamos a tomar? ¿Qué piensan ustedes? Aunque ahí está puesto, pero, o sea, la gente se bloquea por la importancia de la decisión en sí misma, No por el miedo. por el miedo a qué. El miedo a equivocarse. Sí, pero eso depende de la decisión en sí misma o depende del efecto que ella cree que puede tener para ella. Eso es la proyección a futuro que te haces de lo que puede ocurrir. Exacto. Y tiene que ver con, gracias, Ugel, con cómo nos relacionamos con esa decisión y con sus efectos. O sea, voy a demostrar que que no sabía, voy a demostrar que no estaba a la altura, voy a demostrarle a los demás que tenían razón cuando decía que soy tonta o tonto, voy a perder el control sobre algo importante para mí o voy a dejar de ser querida o querido, ¿no? Entonces, esto es importante porque a veces pudiéramos perdernos en explorar el miedo, digamos, como a profundidad, pero no ver el contexto de qué es lo que hace que esa decisión específicamente pueda estar siendo tan difícil de tomar, porque tenemos que ver qué elementos del contexto son los que la hacen temible en sus efectos. Exacto, sí. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá o comentario? ¿No? No, Bueno, gracias. Entonces, vamos a hablar ahorita de esta herramienta que comentaba Julián, que es el tetralema, ¿no? Que es una herramienta de las constelaciones estructurales o constelaciones centradas en soluciones que nos permiten trabajar cuando hay alguna de estas situaciones donde hay miedos, hay dificultades para decidir entre dos o más opciones, ¿no? Y aquí pueden ver el esquema básico de esa constelación. Tenemos 4 elementos que los posicionamos como fijos. ¿Cuáles son? Son la opción A, la opción B, la opción A y B, combinadas de alguna manera, y la opción ni A ni B. Pero también tenemos una quinta posibilidad o una quinta posición, que es ninguna de todas las anteriores, ni siquiera ella misma. Y aquí, en este esquema, falta un elemento que es muy importante. Es un elemento libre, que puede moverse como quiera, ¿sí? Que puede representar al mismo tiempo la sabiduría, el sentido del humor, etcétera. Bueno, el tetralema es una propuesta que surge hace ya muchos años, en el siglo IV antes de Cristo, como una propuesta para resolver situaciones de tipo legal, ¿no? Por ejemplo, situaciones del tipo A dice que la herencia es suya, B dice que es suya, entonces ¿de quién de los dos es? Y entonces puede ser que sea de ambos o puede ser que sea de ninguno de ellos, ¿no? Entonces, digamos, esa idea después va a ser negada por otro autor que dice, no, es que en realidad, si bien eso abre 4 posibilidades en vez de solo 2, que generalmente es como nos enfrentamos a las situaciones, ¿no? Desde la lógica más formal. O es de A o es de B, ¿no? Y aprendimos lógica aristotélica,
dos propuestas de un dilema son mutuamente excluyentes. No puede ser A y B al mismo tiempo, ¿no? O es A o es B. O la herencia es de A o la herencia es de B. Pero la idea del tetralema dice no, salgamos de ese dilema. Planteémonos la posibilidad de que sea de A y B al mismo tiempo. Pero también la posibilidad de que no sea ni de A ni de B, ¿no? Y entonces, aquí lo que podríamos decir es que inicialmente nosotros nos vamos a enfrentar con un dilema donde hay una polaridad, A y B o 1 y 2, que es el que vemos aquí, ¿no? Pero, ¿qué pasa si de pronto nos permitimos reencuadrar y ver la posibilidad de que exista una conexión entre esos dos elementos? Es decir, a lo mejor hay cosas de A que puedo llevar a B o cosas de B que puedo llevar a A. Y entonces tengo una tercera opción que puede ser AB o puede ser BA, ¿no? Y entonces ya no estoy tan limitado en mis posibilidades. Pero también puede ser que tenga que preguntarme, ¿y por qué estoy preguntándome si A o B? Realmente o sea, realmente me surge esta duda por mí mismo o por mí misma, o me surge porque estoy tratando de darle gusto a alguien, o porque estoy tratando de pelearme con alguien. Si ese alguien no fuera importante para mí o ese elemento del contexto no me afectara, probablemente la disyuntiva no estaría. No, probablemente, pues resulta que tengo dos posibles parejas que siento que las dos me atraen lo mismo, veo las mismas posibilidades, pero a lo mejor una de ellas le cae mejor a mi mamá que la otra. Y entonces ya sea que le quiera dar en la torre a mi mamá o que le quiera dar gusto, a lo mejor voy a decidir a partir de ahí. Pero a lo mejor sí digo, si mi mamá no existiera, no tuviera vela en este entierro, pues a lo mejor no me preocupa si la opinión de ella no me preocupa, pues ya sé que me voy con B y ya no tendría esa posibilidad. Por eso, en el tetralema es interesante también ir a esa cuarta posibilidad a veces de por qué estoy en este dilema. Más que clavarme en resolver el dilema en sí mismo, a veces es qué situaciones fueron las que me fueron llevando a este dilema. La historia, digamos, de esta confrontación, por decirla de alguna manera. ¿Sí? Pues no sé si hasta ahí este esquema muy básico va quedando claro. Sí, bueno, para mí sí. Sí, Bien, sí, gracias. está bien. Va quedando claro. Muy bien. Bueno, entonces, ahora vamos a verlo. Entonces, perdón, ya comentamos esto. ¿Cuáles son los pasos cuando queremos trabajar con el tetralema? Pues básicamente empezar por la entrevista enfocada en soluciones, ¿no? ¿Qué significa esto? Una entrevista donde no me estoy preguntando cuál es la verdad del asunto, donde no estoy partiendo de qué A provoca a B necesariamente, o de cuál es la causa raíz en primer lugar, sino empiezo a preguntarme esto de preguntarle, por ejemplo, a la consultante, ¿qué te haría decirme al final de esta sesión? Gracias, valió la pena hacer esta constelación.
¿Qué resultado es el que te haría pensar que valió la pena? Y entonces también a entrevistar desde allí en cómo te darías cuenta. Vamos a decir que me dice, pues me sentiría más contenta. ¿Con eso ya podríamos trabajar? Con una respuesta de, pues sabría que valió la pena porque me sentiría más contenta. Les pregunto, No, no. no creo. ¿Qué necesitaríamos? Bueno, a lo mejor sí, más contenta, pero ejemplifícalo más, ¿no? ¿Cómo estarías más contenta? Más bien va por ahí, es cómo se vería que estás más contenta, cómo se observaría que estás más contenta, Sí. ¿no? Gracias, porque recuerden, estamos buscando ir a objetivos POP, posibles, observables, plausibles. Entonces, pues sí, sonreiría más, es observable, ¿no? Volveré a ir al karaoke que me gustaba tanto, Claro. ¿no? Dejo de ir con mi suegra, soy amable para decirle no gracias, pero ya no me paso el domingo con cara de enojada en su casa, ¿no? Es decir, algo que sea observable. Entonces, y eso ya nos ayuda a que la persona vaya checando efectivamente qué tendría que hacer diferente Ujú. o qué tendría que pensar diferente, pero que se convirtiera en algo observable, ¿no? O sea, a lo mejor dejaría de pensar que todo mundo que me observa es para criticarme, porque me quiero dedicar a cantar, pero no me atrevo porque me da miedo que todos me van a criticar, ¿no? Entonces, pues a lo mejor, y aquí es importante, a lo mejor no le podemos ofrecer que dejaría de tener miedo de ser criticada, porque además eso le va a ayudar para que mejore. Pero podríamos quizá ver si le puede ayudar algo más realista que es, sería capaz de enfrentar mi miedo y atreverme a cantar aún con miedo. Sí, eso es muy importante porque muchas veces las personas nos pueden pedir cosas que no son realistas, ¿no? Como que o que no son útiles, ¿no? Que no Ujú. me duela que mi marido no me hable. Claro. No, pues no, no es plausible, Así es. ¿no? Porque necesitaría estar dopada para no sentir, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con la entrevista centrada en soluciones. ¿Queda claro? Sí. Bien, porque eso es básico. Estamos, digamos, en este enfoque más de soluciones. Dos, una vez que tenemos una panorámica, perdón, y en la entrevista enfocada en soluciones también algo importante es, buscamos saber cómo funciona el problema. Es decir, ¿cuándo sucede esto que te preocupa o que te molesta? ¿Cuándo no sucede? Recuerden preguntas de las excepciones, ¿no? Sí. Cuando la otra persona hace esto, ¿tú cómo reaccionas? ¿Y cómo reacciona la persona a tu reacción? Y entonces, ¿qué querrías que fuera diferente en la reacción? Para que también allí cuidemos que lo que nos plantea no sea, es que quiero que él no se enoje o que ella no se enoje, sino más bien, ¿qué querrías hacer diferente ante el enojo de lo de ella?
Ah, pues querría que que aunque se enoje, yo pudiera seguir manteniéndome diciéndole, te sigo pidiendo que saques la basura, por favor. En vez de decirle, no, no, no te enojes, yo la saco, ¿no? Para siempre tratar de regresarle el poder a la persona que está con nosotros. Entonces, de nuevo ahí estamos trabajando en la primera P de posible, porque Ujú, está en sus manos. Porque si nos está planteando lograr algo que depende del otro, no se puede. claro. No, no, no le entramos. Puedo ayudarte a que digas, perdón, a trabajar para que puedas ser capaz de decirle y mantenerte firme en lo que estás pidiendo. Pero no, digo, a lo mejor te enseño en algún momento algunas estrategias de comunicación que te permitan comunicarte más eficazmente, ¿no? Pero al fin, y lograr una respuesta mejor de la otra persona. Pero no nos centramos en la respuesta de la otra persona, Así es. sino en tu manera de comunicar tu solicitud, ¿no? A lo mejor es que te dice, es que siempre me dice que estoy loco. Cada que yo le pido que lo haga, le dice. Y entonces a lo mejor, pues un buen truco es decirle, ¿sabes qué, mi amor? Ya sé que estoy loco cuando te pido esto, pero Ujú, necesito volvértelo a pedir, Mm. ok. porque si no lo haces, pues a lo mejor no puedo hacer yo la otra cosa que me corresponde, Ujú, ujú, ¿no? Entonces, ahí nos centramos un poco en la parte de la estrategia de comunicación, pero al mismo tiempo en el poder de nuestro consultante, ¿no? Porque está en sus manos, es ver lo que está en sus manos hacer. Incluso en el último de los casos, a renunciar si ve que no hay sentido de seguir, ¿no? O sea, es que llevo 20 años pidiéndole que guarde sus calcetines, ujú. ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tendrías que hacer diferente si después de 20 años no lo has logrado? Claro. A lo mejor, o dices, pues los levanto, Ujú, o a lo mejor los levanto, pero se le pierden, y cuando me pregunten, pues yo no sé dónde están. Es decir, ¿qué voy a empezar a hacer diferente? Porque si sigue insistiendo, insistiendo en lo mismo, de la misma manera, no va a haber cambio, ¿no? Decía el otro día Nardone, todo el mundo nos dice que se sabe la frasecita de Einstein de hacer lo mismo y esperar resultados diferentes es una locura, pero seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Aunque no sepamos la frase. Entonces, bueno, eh, esto tiene que ver con entrevistar sentados en soluciones. Una vez que ya tenemos esto, que sabemos qué elementos intervienen en el problema, recuerden tanto en el problema directamente como en el contexto. Recuerden, hay una pregunta que es, si tú logras conseguir este resultado que quieres, ¿a quién dejas de parecerte? ¿O quién puede dejar de quererte? ¿No? Se llama respuesta a la pregunta de la disimilitud o de la diferencia, que va a ser siempre colocado como un elemento de contexto, que generalmente lo vamos a poner sentado afuera de la constelación, pero mirando hacia la constelación. Ya sea que trabajemos con figuras o que trabajemos con personas, ese elemento está afuera porque puede estar influyendo, pero no es parte directamente de la constelación. Una vez que decidimos, pues entonces empezamos a constelar. Y aquí se constelan primero la posición que primero surgió, la posición A. No, o sea, a lo mejor estoy pensando en un negocio, pues ¿cuál fue el negocio que se te ocurrió primero? No, pues es que ya tengo uno desde hace 20 años de zapatería.
pero ahora se me ocurre vender ropa y entonces no sé si me quedo con la zapatería o con el puesto de ropa. Entonces, ¿cuál va primero? El que tiene más tiempo. Ese sería el A. Pongo A es la zapatería, B es el puesto de ropa. Y puedo poner, vamos a, si trabajo todo el tetralema completo, porque a veces puedo hacer miniaturas, entonces pongo la posición posible de 3, a lo mejor una combinación de puesto de ropa con zapatos o de zapatos con ropa, ¿no? Y cuarta posibilidad es ni zapatos ni ropa, ¿no? Entonces ya puse las 4 posiciones básicas y también pongo, y esto va a donde el consultante considera que va, es la posición, la quinta posición, que es ninguna de todas ellas, ni siquiera ella misma. Y luego que ya colocamos esa, perdón, hace rato lo dije correcto, ese es el elemento libre, que puede ser al mismo tiempo ninguna, la sabiduría, el sentido del humor, etcétera. Y luego ya vienen los elementos del contexto, es decir, ya me dijo que mi mamá se enojaría si yo tomo, porque ella me heredó el puesto de zapatos. Entonces, si cambio o combino, pues dejaría de parecerme a mi mamá. Pues pongo a mi mamá afuera. Pero a lo mejor también hay un tema, eh, un momentito, no, un elemento, vamos a suponer, es que la renta del local de zapatos me la están subiendo mucho. Entonces, a lo mejor ese tema también lo podría en un momento dado poner como un elemento del contexto para considerarlo. Y al final entra el foco. ¿Qué es el foco? El foco, recuerden, es el elemento que representa la parte de la persona que quiere encontrar esa solución, o que en este caso que tiene que resolver el dilema, que no es toda la persona, a diferencia de la constelación familiar, donde ahí decimos, viene Juan y tomamos al representante de Juan. Aquí no, tomo la parte de Juan que tiene que decidir si sigue vendiendo solo zapatos o las ya de dos. giro o lo que sea. ¿Sí? Ahora sí, Norma. Sí, aquí con eso mi pregunta va en que los elementos siempre se van a elegir con respecto al orden que vemos en constelaciones de antigüedad, de jerarquía o de pertenencia. Por Sí, ejemplo, aquí son dos de antigüedad, pero por ejemplo, cuando estás entre dos dilemas que están en la misma jerarquía, no sé cómo sería ahí. tomas el más antiguo. Ok, De hecho, en el caso de un dilema, por lo que decíamos casi por definición, los dos van a tener para ti la misma jerarquía en el momento. Por ok, eso no puedes decidir, porque decíamos hace rato, pues si te dicen, oye, ¿qué prefieres? ¿4 panes o 3 panes que son los mismos panes? Pues entonces dices, no, pues estoy a dieta, no quiero tanta, ninguno, ¿no? no, a lo mejor dices, pues prefiero 3, ¿no? Porque estoy a dieta, pero no te mete en dilema. Pero si te dicen, a ver, 4 panes de chocolate con 4 de crema pastelera y las dos te encantan, pues sí te va a meter en dilema, Emblema, sí, sí, ¿no? sí. Cuando hay jerarquía semejante. Pero digamos, básicamente sí vamos más bien en función, en el caso de constelaciones estructurales, de la pregunta del cliente y del formato que vas a usar, Ok. ¿no? Cada Y, formato, digamos, puede tener, si hay un principio, perdón, cada formato puede tener ciertas instrucciones que lo vamos viendo cuando vemos los formatos, pero en general, digamos,
un elemento básico es ¿cuál es la pregunta del cliente? Eso es un elemento que nos va a guiar. Por eso, Y otra pregunta, sí, dime. sí. Y otra pregunta es que habías dicho que había un elemento que se pone fuera de la constelación, pero viendo hacia la constelación, ahí me perdí, me quedé, Ese ¿cuál fue el elemento? elemento son elementos de contexto. Ok. O sea, son elementos que están influyendo en el asunto, Ujú. aunque no están directamente en la constelación. Y les Por decía ejemplo. que el primer elemento por el que generalmente preguntamos es el que surge a través de la pregunta que llamamos de la disimilitud, que es si tú logras alcanzar este objetivo o si tú logras tomar esta decisión, etcétera, ¿a quién importante para ti crees que dejas de parecerte? ¿O a quién importante para ti, eh, o más bien, quién importante para ti crees que dejará de quererte? ¿Sí? Entonces, a veces te dicen, no, no hay nadie. Y curiosamente podemos hacer la pregunta al revés. ¿Quién te va a querer más si lo logras? ¿No? No necesariamente lo ponemos como contexto, pero a veces podría ser que sí. Ah, pues mi mamá, porque este, eh, para ella era muy importante, digamos, que yo tomara decisiones por mi cuenta, ¿no? Y entonces, pues, Mm, si ella la pongo como un elemento del contexto que está influenciando, probablemente. Aquí siempre es muy importante, todo lo que decimos son hipótesis ok. y no nos casamos con ellas y siempre están sujetas a comprobación. Probablemente siempre parto de la idea de, a lo mejor no estoy teniendo razón. Y eso es muy importante porque nos da la posibilidad de evitarnos el riesgo de cuando tienes un constelador que se aprendió lo que pudo leer de los libros de Hellinger, y entonces le dijeron, siempre tienes que honrar a tu padre e inclinar la cabeza frente a él, ¿no? Y entonces le dice al Ujú, consultante, a ver, inclina la cabeza frente a tu papá. Y el representante del consultante te dice, no, yo no quiero, ¿no? Todavía estoy enojado, no sé qué. Que inclines la cabeza y ¡pum! Se la ujú. baja, ¿no? Ya hizo el ritual, pero no hizo el proceso. Y entonces Claro. eso nos ayuda mucho a no estar trabajando rituales, sino trabajar procesos. Y el ritual Ah, siempre será la cereza del pastel, digamos, que cierra y nos abre el paso sí, al nuevo mundo del consultante, pero no lo forzamos. sí, sí, como lo que se pasó en la sesión anterior, ¿no? Al final, sin que tú lo propusieras, se fue haciendo como el ritual de cierre de la sesión, estoy hablando de la sesión anterior, del trabajo del triángulo, de los tres Ajá. elementos. Sí, o Fue sea, muy impresionante, sí, para mí verlo. gracias. Sí, es que la idea es que pueda fluir. Si estás con el proceso, va a ir fluyendo. No tienes que forzar nada, ¿no? Entonces, bueno, Ujú, y ok, al final ya dije, va el foco. Se coloca el ujú, foco y a veces puedes dejar que el foco vaya escogiendo a cuál va, pero pues generalmente lo invitas a que vaya a ver la posición A. Ve hacia la posición A, luego vas hacia la posición B, luego regresas a la posición A para ver si algo de B te lo puedes traer aquí y entonces abres la posibilidad de ir a la posición C, que es un poco lo que estamos viendo acá, ¿no? Vas de una a dos, regresas a una y de ahí puedes ir a la 3 y luego probar en 3 y si decides que es necesario, puedes entonces ir a la posición 4 y siempre vas a poder estar preguntándole al consultante, bueno, al foco o al consultante o a la posición, si tienes representante, a quien representa la posición libre,
¿Tú dónde te quieres mover? Porque la posición libre le damos la instrucción. Esto es muy importante. Tú te puedes mover como quieras y hacer lo que quieras. Solo ten mucho cuidado que no venga desde tu cabeza de así debería de ser, sino que surja como un movimiento espontáneo. ¿Sí? Y entonces vamos viendo, van a surgir estos pasos de alguna manera. Podemos llamarlos técnicamente, el primero, la tematización. Es decir, ¿cuál es el tema que tenemos? El foco va primero a la posición A, que ya dije hace rato, es la más conocida, la más antigua. Recibe de esa posición la información. ¿Cómo puede recibirlo? Si estamos trabajando con personas, puede ser que tú le pidas a alguien, tú vas a hacer la posición A, y entonces cuando viene el foco frente a ti que representas la posición A es, ¿qué te viene a decirle? ¿Cómo se siente la posición A frente al foco? Ah, pues me siento contenta de que esté, me siento bien de que esté, ¿no? La posición tiene algo que decirle al foco. Esa es una posibilidad cuando tienes un representante ahí. Pero a lo mejor otra posibilidad es, estoy trabajando con plantillas, entonces me paro sobre la plantilla que representa la posición A y ahí la siento, luego me pongo enfrente de la plantilla, ya como foco de nuevo, y checo qué me está diciendo la plantilla o qué puedo tomar de ella. O regreso a la plantilla, aquí estoy como jugando con varias posibilidades. O regreso a la plantilla y desde la plantilla, ¿qué me dan ganas de darle al foco? ¿No? Ahí como facilitadores nosotros podemos ayudarle a hacer ese juego. A ver, conviértete, eres el foco. Vamos a suponer que estoy trabajando con un consultante, ahorita lo vamos a ver, a solas, con plantillas, ¿no? Ponte tu plantilla en el piso, párate encima de la plantilla como la posición A. ¿Cómo se siente la posición A? Ah, pues se siente débil cuando apareció la de enfrente, no le gustó, se sintió amenazada, etcétera, ¿no? Ah, muy bien. Entonces sal de la posición, le digo al consultante, límpiate, haz un gesto para que salgas de esa sensación y ahora eres el foco frente a la posición A. ¿Cómo te sientes frente a la posición A? Ah, pues sí, siento que está, digamos, más bien frente a ella me siento fuerte o me siento débil, me dan ganas de hacer tal cosa, quiero decirle tal cosa, etcétera. Dejamos que sienta, lo integre, salga de ahí, vuelve a hacer, sales de ahí, ahora vas a la posición B, ¿no? Puedes convertirte primero en la posición B. ¿Cómo está la posición B? Ah, pues me gusta estar aquí, me siento fuerte, me siento desafiando a la posición A, etcétera, ¿no? O a lo mejor te dice al revés, ¿no? Pues me siento bien, me cae bien la posición A, no sé, creo que podríamos hacer algo juntas. Entonces ya sale de ahí el consultante que está haciendo su propia constelación guiada por nosotros, más bien sintiendo su propia constelación. Ahora conviértete en tu propio foco de nuevo, cómo sientes la posición B. Y así se va moviendo. ¿Voy siendo claro en el ejemplo? Muy bien. Entonces, la primera es la tematización. Luego hacemos la polarización. Es decir, vamos a visitar el otro polo del dilema. Ya vimos el polo A, ahora vamos al polo B. Y ahí recibimos toda la información y luego regreso a la posición A, ya con la información que me dio estar en la posición B. ¿No? Porque a lo mejor resulta que cuando estaba yo aquí en la posición A, viendo la B la veía como muy amenazante, etcétera. Luego de que fui allá y B me dice, pues me cae bien y demás, a lo mejor regreso acá y puedo decir,
¿qué crees? Que a lo mejor se pueden vender zapatos y ropa al mismo tiempo. Y a lo mejor pues vendo conjuntos, ¿no? O sea, y hago un mejor negocio, etcétera. Pues entonces veamos cómo es la posición C. ¿Cómo podríamos combinar si existe posibilidad? A lo mejor te dicen, no, definitivamente llego a la posición 3 y siento que me caigo, que eso no tiene sentido, no me gusta para nada, etcétera, ¿no? A lo mejor ya ahí te quedas, pero a lo mejor dices, sí, me parece bien, puedo hacer una combinación, voy a vender más zapatos, pero con poca ropa, o al revés, ahora voy a vender más ropa y zapatos muy escogidos, etc. O a lo mejor, ¿qué crees? Pues es que la verdad es que me doy cuenta que ni siquiera me llama mucho, más bien que me llama mucho la atención 4, la posición 4, y me doy cuenta que la verdad es que ya no quiero vender ni zapatos ni ropa. Se me antoja meterme a estudiar y agarrar mi carrera que dejé trunca de nuevo, ¿no? Ah, pues entonces vete a la posición 4 y a ver ahí qué encuentras, ¿no? Y a lo mejor encuentro que, bueno, pues dejé mi carrera trunca porque mi mamá se enfermó, tenía el puesto, había que atenderlo, de lo que nos salvó a la familia, pero ahora ya quiero otra cosa, ¿no? Y también le puedo estar preguntando a la posición 5, que a lo mejor se mueve y me dice, lo quiero jalar, ¿no? Quiero que vea otras posibilidades, ¿no? Cuando dice que le gusta la posibilidad de cerrar el puesto y irse a estudiar, pues sí, me dan ganas de apoyarlo, ¿no? Voy y lo abrazo, etcétera. Y entonces eso es lo que nos va a ir dando la información. Entonces, de la polarización, vamos a la compatibilización, que es decir, a la posición 3, y a la contextualización. Para ir a la contextualización nos sirve la pregunta, ¿por qué quiero lo que quiero? ¿No? ¿Qué otras opciones me podrían servir? Y a veces ahí es donde sales, puede ser que des una vuelta junto con la posición quinta o elemento libre y que digas, pues ya, si me salgo de todo esto, veo opciones que no había previsto, ¿no? A lo mejor, ¿qué crees? Quiero seguir con el puesto, pero ahora voy a trabajar de dueño. O sea, voy a contratar un empleado y me voy a ir a estudiar. Entonces, lo que va a hacer esto, al final de cuentas, es abrirnos posibilidades que no habíamos visto. Eso es lo importante del tetralema, ¿no? Y obviamente en el proceso, ¿qué puede suceder? Vamos a suponer que de pronto tengo la posición B y digo, me resulta muy atractiva, pero cuando llego como foco, enfrente de la posición B, digo, híjole, me gusta, pero me siento muy débil frente a esta posición, ¿no? Entonces a lo mejor tengo que preguntarme o preguntarle al consultante, ¿esa debilidad es algo que viene de algo que está entre tú y la posición B? ¿O viene de ti cuando estás frente a la posición B? ¿Qué es lo que te debilita? A lo mejor te dice, no, pues es algo que está en mí. Ah, entonces puedo decirle, imaginemos, estoy trabajando directamente con él en este grupo. A ver, lo voy a tomar, esta debilidad la tomo, la saco de ti, la pongo a un lado con la mano cataléptica. Si me dice sí, ya la puedo ver, veo esa debilidad, etcétera. No sé qué sea, no sé quién sea, no importa. Y entonces puede ser que tome a otra persona y le diga, a ver, ven, tú representa eso que provocaba la debilidad. Y le llamamos lo que provoca la debilidad.
no le tenemos que poner otro nombre. Y entonces veo si hay superposición de contexto. A ver, cambia de lugar, le digo al foco, con lo que provoca la debilidad. 1, 2, 3, cambian de lugar y me dice el foco, sí, en el lugar de lo que provoca la debilidad me siento mejor. Ah, pues entonces regresa a tu lugar, 1, 2, 3, y ahora hacemos cualquiera de los 3 rituales para romper la superposición de contexto. Digamos, hacemos el de ve y vas y vienes, ¿no? 1, 2, 3. Y entonces, ¿qué cambia? No, pues ahora ya me siento fuerte, dice el foco. Y entonces ahora puedes voltear a mirar la posibilidad B, la posición B. Sí, ahora puedes tomar lo que te pueda dar. ¿Sí? Y entonces ahí estamos trabajando con la superposición de contexto que estaba ahí que le impedía tomar la posición B. ¿No? Y a lo mejor en ese momento me dice, ya no regreso A, ya sé que esta es la que quiero. Pero ya quitamos lo que estaba impidiendo que tomar esa posibilidad. ¿Voy siendo claro hasta aquí? Perfecto. Sí, sí, Vic. Muy bien. Bueno, pues hasta ahí, digamos, como la explicación teórica. Preguntas y luego hacemos un pequeño ejercicio. Yo, Víctor. Sí, adelante. Cuando nos hablas de la superposición de contexto, yo me pregunto si, bueno, no sé si es lo que yo vi en las constelaciones, lo que se llama como la identificación con algo, ¿sí? Es semejante, pero no es igual. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Un poco de nuevo lo mismo que con el tema de trabajar con el foco o trabajar con la totalidad de la persona. ujú, La idea es que cuando decimos está identificada con la abuela, es como si toda esa persona fuese igual que la abuela, pero en realidad ok, solo es una parte de ella la que está identificada con la abuela. A lo mejor la abuela fue una mujer campesina, sí, claro, y en esa parte no, ella no tiene problema de ser una química con doctorado y trabajar en la industria, farmacéutica hoy. Pero hay una parte donde se sigue como, donde dice, es que si yo me atrevo a divorciarme, pues ya no me voy a parecer a la abuela que decía, pues esa es tu cruz y te la tienes que aguantar, ¿no? Entonces, la superposición de contexto estaría solo en esa parte, en donde quiero tanto a la abuela que mi manera de amarla es obedecer eso que no me hace bien ya. Entonces ok, ahí es donde tengo que romperlas. Por eso, de superposición de contexto. Lo dice Insa de una manera como, imagínate que vienes pintando de verde y de amarillo 2 paredes. ujú, Vas a encontrarte de pronto que tienes una línea azul, ¿no? Se superpusieron los dos. Solo tienes que diferenciarlas bien para que te quede claro lo amarillo y lo verde. ¿Sí es más que es claro lo- ahora? sí, que es Eso, lo que se hace aquí con los movimientos de la constelación, eso ¿no? es lo que se hace con los movimientos. Por ejemplo, ese es un ritual. Hay 3 tipos de rituales para romper las superposiciones. Ujú. Sí, vi que haces eso de, por ejemplo, ¿no? De las manos, de que se pongan otro elemento para que cambien de lugar, el La cambio idea de es la lugar. siguiente. Yo tengo el Ujú, elemento, digamos, el foco. Siempre va a ser, casi siempre va a ser el foco con otro elemento. Pero puede ser también que sea, vamos a suponer, la posición A con ujú, otro elemento que la hace sentirse muy débil. ok, Y digamos, como el ejemplo que les decía, pero el foco me dice, no, yo no, la debilidad no está en mí. La debilidad siento que o está o la posición B me dijo, no, la debilidad es algo que está en mí. Entonces a lo mejor lo saco y entonces le pido a la posición B, mira esto que es lo que te provocaba debilidad. Entonces, ujú, primero probamos la superposición de contexto. Hacemos el cambio, 1, 2, 3.
me dice, digamos que esta mano es la que representa a la posición B. Me dice la posición B, aquí estoy mejor, ¿no? Entonces, cambiamos de lugar, regresamos al lugar, eso es muy importante, y luego hacemos el cambio de nuevo, 3 veces. 1, 2, 3. Y ya si me dice, en la posición B ahora me siento libre, y a lo mejor la otra me dice, pues yo ya no tengo nada que hacer aquí, o ya me debilité, lo que sea, que me indique que se rompió la superposición. Puede ser que lo cierre con digamos, alguna frase como, yo soy la posición B y tú eres algo que me debilitaba. Y ahora como posición B estoy al servicio del consultante. Y ya. Gracias. ¿Eh? Esa es una. Hay otras formas. Hay dos varias más, formas. pero ahorita no me quiero meter mucho en ellas. Ok, sí, gracias. Gracias, Gracias. Víctor.